Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Y de verdad que es un placer, es una alegría compartir con ustedes domingo a domingo esta palabra de Dios con mi única intención, mi único propósito es de que esta palabra les ayude a ustedes a entender mejor el Evangelio. Estas solamente son mis reflexiones, ¿verdad? Yo no tengo palabra de Dios, yo solamente estoy tratando de hacer sentido, de que la gente se conecte con este mensaje, porque a veces las lecturas son complejas. Leer la Biblia no es entenderla, ¿verdad? Nosotros decimos por ahí, sino más bien tienen todo un proceso, tienen toda una historia. Hay algo detrás del texto bíblico, como lo hemos venido reflexionando. Pues bien, hermanos y hermanas, esta lectura va a ser para el día 1 de octubre. Y miren cómo que se nos ha ido rápido el tiempo, el mes patrio, el mes de septiembre. Y está tomado del libro de Mateo. Seguimos con el Evangelio de Mateo del capítulo 21, del 28 al 32. Es un pequeño evangelio, pero tenemos que ponerlo en el contexto, ¿verdad? En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitan y no creen. Palabra de Dios. Es un mensaje bastante fuerte, bastante violento contra el grupo de personas que representan a la religión oficial, como es el caso de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y por otro lado tenemos el grupo más bajo, moralmente hablando, que es el de los publicanos o de los pecadores y de las prostitutas. Bueno, pero antes de entrar a explicar este evangelio, necesitamos situarlo dentro de su contexto. Miren, todo el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, casi todo se relaciona en torno al templo, en torno a Jerusalén, en torno a esta área, ¿verdad? Comenzamos primeramente en el capítulo 21, cuando Jesús entra a Jerusalén, y le dice a sus discípulos que vayan y que van a encontrar a un burrito atados, desátalo y tráiganmelo, ¿verdad? Y bueno, cumpliendo aquella profecía del Antiguo Testamento que decía: he aquí a tu Mesías que viene montado sobre un burro. Y también es bastante provocativo, ¿verdad? Bueno, desde la hermenéutica que yo utilizo, ¿verdad? Ir montado en un burro. Por cierto, los burros no tenían la mala fama de ser animales estúpidos. Los burros eran considerados muy inteligentes, pero también en esta idea, pues, representa otro tipo de reinado, ¿verdad? No representa el tipo del caballo, de que se impone, de que hace violencia. No, representa un reino que transforma todo, pero desde la experiencia de la paz. Sería como
sería como la propuesta de Gandhi, de verdad, de la no violencia. A veces se consigue más con estos gestos. Bueno, comenzó el capítulo así y la gente sale a recibirle como el gran profeta y cortan ¿se acuerdan? Las palmas y comienzan a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, esta gente cree a Jesús como su Mesías nacionalista, un rey davídico que venga a imponer la propuesta de paz. Y toda la gente parece que dice: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y luego tenemos este episodio allí en el templo. Y en el templo, bueno, ustedes lo saben, Jesús parece ser que siempre encontró dificultad con el templo. Y ahorita les voy a comentar también algo que ahí estaba leyendo en sus comentarios, porque parece ser que la gente como que a veces la gente piensa que uno no es ni católico, que uno no quiere ni al Papa. Y bueno, a veces uno tiene que ser muy crítico. Y esto es lo que tenemos que aprender. Una cosa es ser fiel al Evangelio, vivir el Evangelio, pero también cuando en nuestras situaciones concretas y específicas están cometiendo injusticia, pues uno no puede ser indiferente. No puede uno defender a veces la institución ante el pecado, ante la injusticia, cuando es obvio, ¿verdad? Yo creo que primero está la verdad, el seguimiento, la fidelidad al Evangelio. Y después viene también tu identidad, como decir: porque quiero justamente a mi iglesia, por eso me atrevo a decir lo que no está bien. Bueno, en el templo Jesús también parece que hace esta propuesta y bueno, no será el primero. Recuerden que hay profetas anteriores a Jesús que han hablado en contra del templo porque la convirtieron el templo en una religión donde todo está al comercio, donde todo se compra, donde todo se vende. Dios está como un ídolo, ayudando, viendo, bendiciendo a los sacerdotes que se hacen ricos a expensas del sacrificio del pobre, ¿verdad? Y después de allí se va. Hay unas palabras muy poderosas, que por allí en el versículo 16 dice que Jesús dijo que de los niños de pecho Dios ha hecho una alabanza, de los pequeñitos, de los insignificantes. Sale de la ciudad, se va a Betania. Recuerden que parece ser que hay una tradición en Betania donde Jesús llegaba continuamente. Por ahí estaba la tradición de Marta y de María, ¿verdad? Bueno, según Juan, y también de Lázaro. Y en Betania también va a ser una de sus últimas cenas, ¿verdad? Con la casa de Simón el leproso, en la casa de donde aquella mujer le unge a Jesús los pies, ¿verdad? Bueno, depende de qué evangelio se lea, porque hay muchas versiones, ¿verdad? En uno le ungen a Jesús los pies, en otro le ungen todo el cuerpo y en otros le ungen la cabeza. Entonces tenemos que ver qué evangelio. Bueno, algo sucedió en Betania, Jesús pasa la noche allí, después regresa y en su regreso otra vez se encuentra con una higuera que tiene muchas hojas, pero no tiene frutos. Y Jesús maldice a la higuera, que nunca jamás brote fruto de ti. Y en el instante se cercó la higuera. Tristemente, esto es uno de los milagros muy controversiales. Bueno, yo por allí estoy esperando ya con ansias que salga mi libro. Ahí le tengo todo un capítulo a esta idea de la higuera pueblo, de la higuera que está representada, está asociada con el templo, ¿verdad? Y lo que Jesús realmente está maldiciendo aquí es que los frutos no sean frutos para la clase sacerdotal, para la clase para el templo, ¿verdad? Sino que sean frutos para toda la humanidad. Y cuando la higuera pueblo aprenda a producir para toda la humanidad que tiene hambre, entonces nuevamente florecerá la higuera. Después, bueno, está la sorpresa de los discípulos. Llegado al templo, aquí es donde quiero conectarlo con la lectura, ¿verdad? Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? Claro, si ellos son los que representan la autoridad, si ellos son los
que Dios habla por ellos, Dios actúa por ellos, de pronto viene el Jesús, el profeta de Nazaret, el profeta de allá de la periferia. Es lógico que la gente del centro, la gente que tiene la autoridad, el poder, quiera saber, ¿Jesús representa a Dios o no lo representa? ¿O es un impostor, verdad? Entonces, aquí realmente es quien tiene la sana teología, ¿verdad? Y esta es una preocupación que hasta el día de hoy todavía andamos ahí enredados, ¿verdad? Como que hay personas que creen que ellos tienen solamente la única verdad y nadie más puede poseer la verdad. Y Dios guarde la hora en que tú te atrevas a decir algo, porque rápido vienen sentencias, vienen condenas. Hermanos y hermanas, la verdad nos hace libres. Y cada persona tiene su propia experiencia, su propia vivencia. Bueno, entonces vienen los sumos sacerdotes, los letrados, para decir, tú eres un donadie, ¿tú qué estás haciendo aquí en la casa de Dios? ¿Y con qué autoridad haces esto? Dinos, ¿quién te ha delegado? Nosotros somos los representantes de Dios. Pero Jesús, como buen judío, fíjense, Jesús como buen judío no les respondió. Les responde más bien con otra pregunta. Eso es una retórica muy judía hasta el día de hoy. Uno se vuelve loco a veces conversando con judíos. Yo tengo un amigo judío y que le digo, oye, ¿por qué siempre que uno pregunta a ustedes responden con otra pregunta? Y me dice, ¿de verdad? Le digo, mira, ahorita me estás respondiendo con otra pregunta. Bueno, eso es como que lo llevan en la sangre. Entonces Jesús les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Si me contestan a ella, yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Y la pregunta de Jesús, ¿el bautismo de Juan, de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos que viene de los hombres, pues tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Y le respondieron a Jesús, no sabemos. Y él les replicó a sí mismo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Vean, fabuloso. Ese es el contexto al evangelio del día de hoy. Entonces todo está relacionado a la autoridad de los sumos sacerdotes, de los letrados que se mantienen o que mantienen la teología del templo, y por otro lado tenemos también el actuar de Jesús, que parece que no está legitimada su autoridad por los canales oficiales del templo, ¿verdad? Entonces presenta la figura de Juan el Bautista. Jesús es muy sabio, es muy sagaz, y la gente pensaría, no, es que Jesús, pues pobre Jesús, como nos enseñó mansedumbre, nos enseñó paz, nos enseñó a aceptar golpes e insultos, maltratos. Casi que Jesús decía, maltrátame por caridad. No, Jesús es bastante astuto, bastante inteligente, y dice, muy bien, ustedes quieren ponerme una trampa, ustedes quieren saber si lo que yo estoy realizando viene de parte de Dios, si tengo la autoridad de hacer milagros, de curar, de sanar, en vez de estar viendo las cosas buenas. Ese es el pecado contra el Espíritu de Dios, que Dios por medio de Jesús está curando, está sanando, está dando esperanza, y la gente del pueblo, del sacerdote, está más obsesionado con su ritual que no da vida, con su ritual y con su ofrenda que no llegan al cielo porque viene manchada de injusticia, y comienzan a achacarle a Jesús, decirle es que lo hace con el poder de Satanás, de Belcebú, ¿verdad? Ese es un pecado grave, hermanos y hermanas, tengan mucho cuidado, porque este es un pecado que comúnmente la gente lo hace y ni cuenta se dan. Cuando ustedes están viendo cómo la otra persona cambia, transforma su vida, sigue adelante, y ustedes están preocupados porque a lo mejor no es de tu religión, ¿qué te importa a ti si no es de tu religión? Si esa persona encontró paz, encontró a ser mejor, es mejor padre de familia, ya no toma, ya dale gracias a Dios que tiene muchos caminos, y te vas a llenar de celos porque Dios tiene otros caminos. Pues no tenemos el monopolio de Dios, y si por eso la gente me quiere condenar, pues que me condene, porque nuestro entender de Dios no lo podemos abarcar. Dios tiene muchos caminos. ¿Y por qué yo sigo en este camino? Porque aquí está mi fe, porque yo creo, y porque desde aquí yo estoy abriendo posibilidades de
madurar, ¿verdad? Yo con esto no le estoy diciendo que, entonces váyanse a buscar otra religión. No, con esto les estoy diciendo, aprendan a ver a Dios por otros muchos caminos, incluso por los caminos donde ni siquiera le llaman Dios. En algunas otras religiones, pues no aceptan ni siquiera a Jesús. Y seguramente que allá también hay semillas del reino, personas que están tratando de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, todo esto, Jesús hábilmente presenta la figura de Juan el Bautista. Y bueno, los maestros, fíjense, los sumos sacerdotes, discurren entre sí no para buscar verdad, sino discurrir o pensar, reflexionar. No son amantes de verdad, lo que quieren es salir de la trampa, porque saben que Jesús les ha puesto una trampa y no van a decir no lo sabemos. O sea, y Jesús hábilmente dice, bueno, pues si entonces ustedes no quieren ver la propuesta de Dios en todo esto, pues tampoco yo lo sé. Y después viene y les cuenta este evangelio a esta gente. Y fíjense, les dije, ¿qué les parece? Aquí va la respuesta verdaderamente a lo que ellos quieren. Un hombre tenía 2 hijos. Llama la atención, hermanos y hermanas, ¿quién será este hombre que tiene 2 hijos? Jesús no quiso responder directamente a los sacerdotes y a los ancianos. Ahora les va a responder por medio de una parábola que incluye la pregunta: ¿quién de los 2 cumplió la voluntad del Padre? Esto es, entonces todo gira en torno a verdad. De estos 2 grupos que tenemos, de los 2 hijos, fíjense cómo para Dios, independientemente de quiénes sean los 2 hijos, para Dios son hijos. Para Dios son alguien querido en la figura del Padre. No importa qué estilos de vida tengan ambos hijos, ¿verdad? Yo creo que esto tendríamos que tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, que toda la humanidad es familia de Dios. Por lo tanto, debemos de querer, debemos de respetar, debemos de cuidar a la familia de Dios, independientemente si hay hijos o hijas que van por otros caminos. Dios tiene una propuesta también para ellos y para ellas. Y esto es lo que va a ir de fondo, ¿verdad? Entonces, y ese primer hijo podría identificarse o representa a los gentiles, pero en este sentido, más bien en este evangelio, representa a los publicanos y a las prostitutas. A los 2 grupos más odiados, a los que no tenían honor delante de la sociedad, que eran los publicanos y las prostitutas. Pero estos publicanos y estas prostitutas son hijos de Dios, son hijas de Dios. A lo mejor a los sacerdotes, a los letrados, a la gente que se quiere guiar por la ley de Moisés, por el cumplimiento y la observación de los rituales, esos 2 grupos, los publicanos y las prostitutas, no merecen la misericordia de Dios. No merecen ser tratados como hijos. ¿Por qué? Porque su entendimiento que esta gente tiene de Dios, no hay cabida para gente que no cumpla la ley, no hay cabida para gente que no sea recta desde el punto de vista de la pureza. Entonces, Jesús hábilmente, no me cansaré de decir esto, astutamente va a la esencia de lo que es Dios. Para Dios son sus hijos. Y yo creo que si usted es madre y si usted es padre, y yo casi digo madre porque sé la experiencia que yo tuve, ¿verdad? Si usted es madre, usted va a querer a sus hijos, sean como sean. Para las otras personas, a lo mejor su hijo es un vago, su hijo es un fracasado,
a lo mejor anda en drogas, perdido, pero no deja de ser su hijo. Y siempre está pidiendo en su corazón para que su hijo regrese a casa, para que su hijo experimente el amor de Dios. O dígame usted en los comentarios, ¿habrá diferencia? Sea como sea, es su hijo. Recuerden la alabanza que decía mi madre, que de este gran escritor español, ¿verdad? Que una madre no se cansa de esperar. Esta bella canción, poema, refleja una gran verdad. Y bueno, también lo decía la Biblia, ¿verdad? ¿Acaso una madre puede olvidarse de su hijo que llevó en sus entrañas? Y si hubiese una madre, yo no te olvido a ti, Israel. Tú eres mi hijo. Yo estoy pendiente. Pero también, fíjense, también Dios tiene ahora a otros hijos, publicanos y prostitutas. Esto tendríamos que verdaderamente reflexionarlo. También le agradezco a un hermano que me decía que por vez primera me escuchó y que me escuchó atentamente. Creo que es de Veracruz. Les agradezco de verdad sus comentarios. Créanme, yo leo todos los comentarios, pero lamentablemente no puedo contestarle a todos más que a veces cuando entro a través de esta reflexión, ¿verdad? Cuando uno lee, escucha atentamente, reflexiona atentamente en el actuar de Dios, que para Dios, tanto los sacerdotes, los letrados, el templo, son hijos de Dios, pero también para los publicanos, los pecadores y las prostitutas. Entonces, este primer hijo va a trabajar a la viña. Otra vez sale la imagen de la viña. El domingo anterior hablábamos de la viña, ¿verdad? Que el pueblo de Israel como viña, como higuera. Dios que tiene a su pueblo, pero en este pueblo, en esta viña, de todo hay en la higuera del Señor, en la viña del Señor, ¿verdad? Y este pasaje lo tenemos que unir con el pasaje de Mateo 11:19, donde a Jesús se le acusa de ser amigo de publicanos y pecadores y de prostitutas, ¿verdad? Tendríamos que comenzar a reflexionar acerca por qué Jesús siempre parece ser que todas sus amistades eran amistades que ritualmente no podían acercarse al templo. ¿Por qué Jesús siempre estaba comiendo con gente indeseada, tocando cuerpos que no debería de haber tocado, dejándose contaminar al tocar al leproso, al dejarse acercar por aquella mujer con el flujo de sangre? Con todas aquellas miserias humanas, Jesús siempre está ahí. Y con ellos siempre Jesús les da una palabra de consuelo, de aliento. Hijita mía, levántate, talita cumi, mamita chula, vuelve a la vida. Hija, grande es tu fe. No, hombre. Con toda esta gente que era considerada como de segunda categoría, Jesús tiene una propuesta. Y claro, esto desde el punto de vista de los sacerdotes, de la teología del templo, Jesús es un impostor, amigo de publicanos y prostitutas. Por cierto, también que las prostitutas van a jugar un papel muy importante dentro del Evangelio de Mateo. Solamente en Mateo, desde el principio, desde la genealogía de Jesús, nos encontramos con 4 mujeres que tienen situaciones muy irregulares. Yo por allí les puse en algunos comentarios, les puse que casi todas estaban relacionadas con la prostitución. Miren, primero, tenemos en los descendientes de Jesús, en las descendientes de Jesús, tenemos a Tamar, que se vistió de prostituta, porque el suegro ya no le quería dar a otro hijo, porque tenía miedo el suegro de que se lo iban a matar, ¿verdad? Porque parece ser que Tamar, todos los hijos, todos los esposos morían al
tener relaciones con Tamar, ¿verdad? Entonces Tamar se viste de prostituta, se mete con el suegro. Bueno, ustedes pueden encontrar esta historia en Génesis, ¿verdad? Después, y apareció allí dentro de la genealogía de Jesús. Después de Tamar, tenemos a una mujer que es extranjera, que se llama Ruth, extranjera. Parece ser que también la gente pagana, los publicanos, también van a entrar dentro de los favorecidos de Jesús. Después de Ruth tenemos a Rahab, que esta sí era prostituta. Bueno, Tamar se vistió de prostituta, Rahab era prostituta y Rahab le dio hospedaje a los israelitas cuando fueron a Jericó para explorar las murallas, ¿verdad? Rahab los esconde, los protege con la consigna de decir: sé que su Dios les ha dado esta tierra. Cuando ustedes vengan a esta tierra, tengan compasión por mi familia. Vean que yo los he tratado con justicia. Espero que ustedes también me traten con justicia. No, hay que hay prostitutas con un corazón de oro, ¿verdad? Un corazón fino. Rahab, que es prostituta. Y después tenemos a Betsabé. Betsabé, que es violada cuando se está bañando, y David la ve a Betsabé, y bueno, la viola. Nace de allí Salomón, y no solamente David se convierte en un violador, se convierte también en un asesino porque manda matar a Urías. Bueno, 4 mujeres que representarían situaciones muy irregulares ante la ley. 4 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús antes, fíjense, desde antes que todavía no nace Jesús. Y ya el Evangelio de Mateo nos va a decir por dónde va a ir el mensaje de la buena noticia. Y el mensaje de la buena noticia va a ser buena noticia justamente para publicanos y para prostitutas. Entonces, esta manera de entender la teología, esta manera de entender los caminos de Dios, hasta el día de hoy nos espanta. Hasta el día de hoy todavía nos causa zozobra. ¿Cómo es posible de que Dios ande por esos caminos infestado de pecadores? Parecen como legión todos los que no vienen al templo, y nosotros ya nos protegimos, nosotros ya nos curamos, los que estamos aquí, los que tenemos esto, lo que no tenemos. Entonces nosotros hemos hecho estos marcadores de identidad, ¿verdad? Yo soy un marcador de identidad, soy católico y defiendo la fe católica, y en contra de los que no. Y parece ser que Jesús, el Dios de Jesús, anda por ambos caminos, por ambas realidades. Jesús, amigo de publicanos y prostitutas. Y lo mismo y lo más interesante en este evangelio, que también se combinan 2 estilos muy diferentes: la figura de Juan y la figura de Jesús. Para Juan, para muchas personas, Juan fue una persona, bueno, nosotros sabemos que fue un profeta de los últimos tiempos, de los tiempos escatológicos, ¿verdad? La gente lo consideraba como una persona estrafalaria, una persona loca, pues ni comía ni bebía. Podía dar a entender pues que estaba desconectado prácticamente de la vida de las personas. En cambio, Jesús, dicen, aparecía como un comilón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Esto para decirle: Jesús parece ser que forma relaciones con un bajo mundo, con personas excluidas, publicanos y prostitutas, por aquellas personas que realmente no forman parte del pueblo de Dios, que existen, pero solamente existen para condenarles, para criticarles, solamente existen para señalarles, pero no como merecedoras de la gracia de Dios. Entonces parece que Mateo hábilmente quiere unir los 2 estilos, tanto de Juan como el de Jesús. Y de esta manera Jesús le contesta a los sacerdotes y ancianos, diciéndoles por un lado que Juan y su bautismo vienen de Dios, y acusándoles también de que no vieron en la persona de Juan la propuesta de justicia y de verdad.
estaban más preocupados por sus rituales, por sus liturgias, que por hacer camino con prostitutas y con pecadores. De estos dos primeros grupos, la gente va a tener que tomar sus propias decisiones. Jesús tiene autoridad para hacer lo que está haciendo, para curar, para sanar, ¿o no? Y claro que es lógico que la gente va a decir que la autoridad que Jesús ejerce le viene de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos por el lado publicanos y prostitutas porque le creen a Juan el Bautista. Este es el primer grupo entonces del padre que tiene los dos hijos, y el primero que le dice que no representa entonces a los publicanos y a las prostitutas que se convirtieron, que cambiaron, que hicieron caminos de justicia, que escucharon y acogieron la palabra de Dios en la línea de Juan el Bautista, le creyeron en él. Y también ahora le creen a Jesús, el amigo de prostitutas, ¿verdad? Pero, hermanos y hermanas, este evangelio no es fácil de digerir, porque la gente pensaría que hay que convertir, No, Jesús parece más bien de convertir, es acompañar, sin juzgar, sin criticar, simplemente acompañando. Algo dentro de la memoria histórica, probablemente esta parábola tenga algo de verdad. Juan y Jesús, dos espiritualidades diferentes, dos estilos diferentes, pero abiertos a la propuesta de Dios, que hace camino con gente indeseada, ¿verdad? Vean ustedes cómo Jesús acompaña a esta gran personas, ¿verdad? A esta multitud de personas que se sienten marginadas, que son rechazadas, y por eso también catalogan a Jesús como un pecador. ¿Qué es lo que están tratando de hacer los adversarios de Jesús? Simplemente decir: tú no representas a Dios, tú eres un pecador. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eres amigo de publicanos y prostitutas, eres un bebedor, eres un comelón. Todos estos adjetivos, todos estos demarcadores de identidades para decir: tú no puedes representar a Dios. Miren, si eso dijeron de nuestro Señor Jesucristo, amado, bendito, con sus palabras de luz, con sus gestos de solidaridad, de caridad, ¿qué se puede esperar uno? ¿Qué se puede esperar uno que solamente pobre mortal que está tratando de hacer camino también, de no juzgar, de no criticar? Porque Dios tiene un plan para cada persona. Entonces decirle que es publicano, que es amigo de publicanos y de prostitutas, que es un comelón, que es un bebedor, decirle: tú no debes de tener autoridad para hablar de Dios, para hacer las cosas de Dios. Hermanos y hermanas, díganme ustedes una cosa. Miren, parece que esto es como gracia de Dios. De las personas que el padre o que la madre esperan tanto, son las personas que no dan nada. Y de las personas que el papá y la mamá no esperan nada, son las personas que dan, que se entregan. Yo lo he visto, soy testigo, doy testimonio de muchos hermanos y hermanas de la comunidad LGBT que fueron rechazados, excluidos de la familia, que el padre, algunos los intentaron matar, algunos de verdad los intentaron sacrificar, porque el padre de la iglesia les decía que era una aberración, que será un crimen horrible, un pecado horrendo. Esta gente, al final del día, son los que mantuvieron que a los hijos, que mantuvieron a los sobrinos, que cuidaron del papá y de la mamá hasta el último momento. De la gente que uno menos espera, es donde a veces se encuentra la misericordia de Dios. Y de la gente que es buena, de la gente que se casó, que tuvo su familia, que tuvo todo. Tuvo el amor, el cuidado, el cariño del padre y de la madre, como es el caso a veces del hijo primero, del primogénito.
Y a veces la gente se vuelve cruel, se vuelve ingrata. Y a mí me da tanta tristeza cómo los papás y las mamás andan de casa en casa, ¿verdad? Un tiempecito le toca a uno, o a veces nadie la cuida. Aquí en Estados Unidos la ponen en el asilo de ancianos. Y yo digo, mira, una madre pudo cuidar a 10 y 10 no pudieron cuidar a una. Pues esto es para que ustedes entiendan el evangelio. De los que menos la sociedad en tiempos de Jesús esperaba algo, que era de las prostitutas y de los publicanos, resulta que ahora van en primer lugar. Y no está hablando para un reino que viene. Está hablando para una realidad que se está dando. Ahora, este grupo de personas de las cuales nadie esperaba nada son los que van a trabajar a la viña. Son los que dicen, Señor, si tú me quieres como hijo, como hija, mira mi pasado, mira la ley. Bueno, y tendríamos que cuestionar también el sistema de justicia para que una mujer se convirtiera en prostituta, que era muy fácil, ¿verdad? Si a una mujer, si las leyes estaban hechas por el hombre, para beneficio del hombre, si una mujer se casaba como una propiedad más, entró a la familia y el hombre al siguiente día decía, no, yo no te quiero, solamente le firmaba el acta de divorcio. ¿A dónde va a ir esa mujer? Ya no puede regresar a la casa del padre porque el padre se deshizo de una boca más. Ay, qué bueno que se casó, ya la acomodé bien, ya me dieron una dote. La mujer solamente es mercancía. Entonces esa mujer que fue repudiada solamente porque al marido no le gustó o simplemente porque no la encontró atractiva, porque era estéril o porque se le quemaron las habas, las lentejas. De verdad, hay testimonios de que por eso se repudiaba a la mujer. Ya no va a poder regresar a la casa paterna si de ahí fue echada. ¿Qué le va a quedar a la mujer solamente? Pues dedicarse al oficio de la prostitución. Vean cómo está la situación, ¿verdad? Y Jesús sabe exactamente cómo trabaja el sistema de la prostitución. Y por eso parece ser que dice, bueno, acompaño desde esta propuesta a este grupo vulnerable, no juzgándole, no criticándole, no dándole la respuesta. No dándole la respuesta. Recuerdo la historia que me contó mi amigo Raúl Lugo, un sacerdote biblista muy bueno que yo quiero mucho. Dice que su mamá él es de Mérida, Yucatán. Dice que su mamá tenía una tienda. Y en esa tienda tenía una libretita, donde apuntaba a la gente que venía a comprarle a su tienda, ¿verdad? Para cuando llegara el fin del mes, la gente iba y le pagaba. Y que había una mujer, dice que a él le sorprendía, que había una mujer que siempre se esperaba a la última hora cuando no había gente. Siempre llegaba casi ya a punto de cerrar para que nadie la viera. Y le pedía que el frijol, que el azúcar, las cosas esenciales. Y su mamá hacía como que apuntaba en la libretita, ¿no? Pero no le apuntaba nada. Y mi amigo Raúl Lugo, le preguntaba, mamá, ¿por qué no apuntaste nada a esta mujer? Y él decía, hijo, esta mujer tiene una historia que ha pagado muy caro y ya no hay necesidad de apuntarle nada. Nosotros le debemos a ella. Y que así creció y que después ya de grande se dio cuenta de que esa era una mujer que la habían abandonado, el sacerdote, su esposo la abandonó, fue con el sacerdote la abusó y pues la pobre mujer tuvo que dedicarse al oficio de la prostitución para poder darle de comer a su familia y bueno, vivía como una apestada en ese pueblo. Y como que eso, cuando tú ya conoces historias de verdad de mujeres que se han dedicado a la prostitución, es muy complejo. Yo no tengo la solución. Les puedo contar mi experiencia que tuve en Ciudad Juárez acompañando a dos servidoras con las hermanas eudistas. Y la verdad que cuando uno escucha cada historia de estas mujeres, de por qué están ahí, cómo llegaron ahí, se les salen las lágrimas, porque tienen un corazón, como diría Jesús, que nos llevan adelante en el reino de Dios. Y a lo mejor nosotros podemos estar pensando, no, esas no se merecen el reino de Dios, porque es una vida fácil, porque es una vida que, pues,
mi poca experiencia en hacer pastoral con ellas, les puedo decir que no es una vida fácil, que no es un trabajo que ellas desean. Así que si eres seguidor de Jesús, de su propuesta del reino, pues a lo mejor valdría la pena tratar de acompañarles a este grupo de personas vulnerables y de no juzgarles. Llevarlas en tu corazón, pedir a Dios que les ilumine, que les ayude. Y bueno, esto sería como hacer el evangelio realidad. Entonces, en esta manera Jesús plantea el problema de la prostitución tan compleja en su tiempo, tan compleja en nuestro tiempo. Y a veces nosotros nos quedamos en nuestro mundo ideal. Que a mí me gustara que no hubiera prostitutas, claro que me gustaría. Que me gustara que no hubiera gente que se sintiera de segunda categoría, claro que me gustaría. Pero la realidad es muy compleja. Y llevamos la gracia de Dios en vasijas de barro, llevamos las luces, llevamos las sombras de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, y por allí vamos. Entonces, hermanos y hermanas, ¿a qué grupo perteneces? ¿De qué grupo tú estás? ¿De los que dicen sí a la propuesta de Dios? Que a lo mejor también no tienes que ser prostituta, no tienes que ser publicano, no tienes que ser, pero a lo mejor por ser migrante, por ser pobre, por no tener a lo mejor ojos azules o la cuestión de la raza o la orientación que la mayoría supuestamente afirma, a lo mejor te han hecho sentir que no cabes, que no perteneces, que no eres parte de. Pues alégrate, porque también hoy este evangelio es parte para ti. Eres a lo mejor el hijo o la hija que a lo mejor estás buscando a Dios por otros caminos. Pues alégrate, porque para Dios tú eres valioso, tú cuentas, tú vales. Y al otro grupo, que son de los buenos, que representan a los que obran bien, a los que tienen todo en regla, a los defensores de la fe, pues también alégrate porque también eres hijo de Dios. Pero la consigna también está, ten cuidado, porque si tú estás arrogantemente creyendo que tú eres mejor, que tú representas a Dios, que tú deberías de tener prioridades, privilegios sobre el otro grupo, que también fue invitado a trabajar a la viña, pues te puede decir Jesús, no has entendido el evangelio. Y en ese sentido, las prostitutas, toda esa gente que tú no quieres, toda esa gente que tú rechazas, pues a lo mejor nos llevan en el primer lugar, van adelante en la construcción del reino. Y será esto, decirles esto, será no querer a la iglesia, porque fíjense que ahí había un comentario de un hermano que dice que estoy presentando un evangelio diferente al que el Papa pronuncia o al que el Papa promueve, y que estoy representando prácticamente otro evangelio contrario a la iglesia. Y que como estaba haciendo una crítica de lo que estoy viendo yo dentro de mi diócesis, donde los sacerdotes parece que su afán es el dinero, y me decía que por qué critico a los sacerdotes en vez de llevarlo con el obispo. En primer lugar, si hay alguien que yo admiro, que yo quiero, es al Papa Francisco, con su propuesta de ser una iglesia pobre, una iglesia en salida, una iglesia que haga presente los valores de Jesús. Ahora, que este evangelio que yo les presento es diferente al del Papa, yo creo que no. Yo creo que vamos en la misma línea y que yo pretendo confundir a la gente. No, hermanos y hermanas, yo solamente estoy presentando una manera muy particular de leer el evangelio, de entender el evangelio, y apelo a su juicio de que usted pueda madurar su fe, que puede decir, ay, pues parece que tiene sentido, parece que no tiene sentido. Y si no le ayuda, si no le edifica, hermano y hermana, pues mire, hay muchísimas maneras de leer la Biblia, muchísimas maneras de interpretar el evangelio. Seguramente que si usted va a encontrar en otros sitios una lectura más edificante, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Porque yo no tengo el monopolio de
Dios ni de la experiencia de Dios. Yo solamente quiero hacer camino desde esta propuesta, desde los grupos minoritarios, desde los grupos que no cuentan, desde los que hoy serían los publicanos, desde lo que hoy serían las prostitutas que siguen siendo, ¿verdad? Y bueno, ahora que por qué no llevé mi crítica con el obispo. Se habrá preguntado si el obispo está igual. Bueno, no quiero tampoco ser ingenuo. ¿Acaso uno tiene que estar defendiendo, protegiendo la institución cuando la institución es obvio que no va por los caminos y que no se mueve por los valores del reino? Hermano y hermana, yo particularmente primero intento ser fiel a la propuesta de Jesús. Primero la propuesta del reino, después la institución. Esto es mi opinión y en esto me mantengo. Que a usted le interese defender la sana doctrina, le interese defender los... Qué bueno, bendito sea Dios, si a eso a usted le ayuda, si a eso a usted le hace encontrarse con Dios, pero su experiencia no tiene que ser la mía. Así que, hermanos y hermanas, les invito a dejar sus comentarios, les invito a que reflexionen, a que piensen. ¿Cuál de estos dos grupos pertenece usted? ¿El primer hijo, el segundo hijo? ¿Y cuál de estos dos grupos sigue haciendo la voluntad de Dios? Seamos humildes. Aceptemos con generosidad la invitación de Dios que nos dice: ve a trabajar a mi viña. Y olvídate de los otros grupos que el Señor invite, porque todos y todas somos familia de Dios. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.